Bienvenidos a este podcast en vivo que estamos haciendo eh, sobre un tema que yo creo que vuelve a ser muy recurrente en toda esta fraseología nueva que trae la nueva derecha. Es verdad, se habla de muchas cosas, pero sobre todo de la batalla cultural. La batalla cultural se entiende hoy desde el punto de vista de lo que plantea Donald Trump y lo que ha planteado desde que llegó al poder, como la necesidad de crear un nuevo relato, ¿no es verdad? Para que se transforme la sociedad a través de las estructuras de la cultura. Y ese nuevo relato va a ser un relato hegemónico. Eso es lo que plantea y lo que ha planteado el presidente Donald Trump. No es un concepto nuevo, fue usado por la izquierda, por Gramsci, estamos recordando antes, porque la izquierda fue la ideología que más se interesó en cambiar en relato a través de la cultura y crear unas nuevas condiciones para la discusión en la cultura. Hoy lo volvemos a tener como una parte del vocabulario que nos trae Abelardo de la Espriella. Y lo pronunció esa palabra, la batalla cultural la pronunció cuando nos comunicó la decisión de nombrar a Paola Holguín, una excongresista del Centro Democrático que no ha tenido mayor vinculación con la cultura que yo sepa, como nueva ministra de la Cultura. Miren cómo la describió y el mensaje que lleva la decisión de nombrarla en esa cartera. Mujer de la provincia, tía de Leticia, hija adoptiva de Jericó y miembro de una familia hecha a pulso, comunicadora social y magister en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo. La guerrera que está lista para dar la batalla cultural por la nación. Colombia necesita a las valientes para volver a los valores que aporta la cultura, para retomar el camino de lo correcto sobre lo incorrecto, para que por primera vez en su historia, Colombia empiece a gerenciar la cultura con orden y rigor como su mayor fortaleza a escala global. Por la patria de la formación de públicos, de la protección y el respaldo al patrimonio, el apoyo decidido del Estado sin preferencias políticas, la creación colectiva como método y la formalización de saberes y oficios. Paola Holguín, ministra de Cultura, en la Patria Milagro, la precursora de la ley del carril antioqueño como patrimonio de la nación y la que ha apoyado con decisión las iniciativas culturales que honran nuestra identidad. Colombia abre de nuevo el telón, enciende las luces y sale a las tablas con orgullo para que sus artistas nunca vuelvan a vivir por amor al arte y sean retribuidos por su esfuerzo, talento y trabajo. Aquí y ahora empieza una nueva función, la obra maestra de la patria, donde el Ministerio de Cultura dejará de ser un difusor de ideas y empezará a crearlas para transformar a Colombia con la fuerza de la creatividad. Firme con los artistas, firme con el patrimonio, firme con la creatividad y firme por la patria. Firmes por la patria. Abelardo de la Espriella. Firme por la patria. Tenemos unos invitados de lujo. Quiero introducir primero una invitada desde Medellín, Lucía González. Ella es una gestora cultural desde hace mucho tiempo, pero además es excomisionada de La Verdad y es muy conocida en Colombia porque dirigió durante mucho tiempo el Museo de la Casa de la Memoria de Medellín. Pero sobre todo su rol en la Comisión de la Verdad fue desde el punto de vista de la cultura, de lo que significaba la cultura en un país que había vivido tantos años de conflicto y lo que significó la cultura de la guerra, ¿no es verdad?
que también se implantó en la sociedad colombiana. Bienvenida aquí a Fondo. María Camila, muchas gracias. Gracias por abordar este tema que considero fundamental. Y un saludo a los compañeros de mesa. Y también está Ana Bejarano, ustedes la conocen, abogada. Ella es una experta en derechos de expresión, tiene el 20, y además es columnista y una feminista muy aguerrida, diría yo, o no sé si esa es la palabra, desde sus columnas y desde su trabajo como abogada. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, María Jimena. Lucía, un gusto verte, así sea de lejos. Y a mi profesor Mauricio Albarracín. Sí, y ahí está, más flaco, Mauricio Albarracín, profesor, activista LGTBI, y además una persona, una voz muy importante en todo lo que fue la construcción de esos derechos, ¿no es verdad? Bienvenidos aquí. Yo quería comenzar por la primera reflexión que le produce, que vuelva otra vez, y no otra vez, que vuelva a introducirse el tema de la batalla cultural, que ya se introdujo en una época cuando se aprobó el acuerdo de paz y se hizo el famoso, la famosa elección que terminó, el referendo que terminó perdiendo la paz. Se nos fue Lucía por un momento, pero no sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, quería darle la palabra a... Ahí está Lucía, que sí se fue. No, ya llegó otra vez. ¿Qué pasó y qué está pasando hoy en materia de batalla cultural y cómo recibe esta decisión de volver a la batalla cultural con el nombramiento de una persona que además es coterránea suya, que es la nueva ministra de Cultura, Paola Holguín? Sí, María Jimena, muchas gracias. Yo prefiero no tocar el tema del ministerio todavía, porque me parece que el tema de la batalla cultural supera por mucho al ministerio. Es decir, eso es un proyecto de gobierno, es un proyecto de nación que nos proponen, que en el que el ministerio tendrá alguna injerencia y podrá contribuir uno a que esa narrativa y esos valores, esos principios que están inscritos en esta campaña de la patria milagro, se tengan un espacio o no lo tengan y tengan un espacio mayor. Yo creo que el ministerio tiene la obligación de abrir un espacio plural, porque la cultura es el espacio de la pluralidad, es el espacio del diálogo, de la conversación y del encuentro de las diferencias. Pero lo que me preocupa es la narrativa desde el Estado y los proyectos que se están promoviendo, que nos devuelven a una patria que estábamos apenas empezando a superar, incluyendo nociones pues, progresistas, si no suena a partido político, nociones liberales mejor, o nociones de avanzada como el reconocimiento y valoración de las diferencias, el derecho a la defensa de los sectores más populares, de la inclusión de los sectores que han sido abandonados, un diálogo que incluía, o un propósito que incluía el perdón, la reconciliación, la reparación. Es decir, veníamos con un proyecto de nación que nos podía poner hacia adelante y que nos llevaba a ser una sociedad realmente civilista. Y lo que propone el presidente Abelardo de la Espriella, con todo su gabinete y con toda su retórica y todos sus proyectos, es devolvernos al modo guerra. Y es devolvernos a la represión, y es devolvernos a la exclusión, es devolvernos al señalamiento, y eso es un daño en la cultura brutal. Y no me preocupa que sea una propuesta del presidente Abelardo de la Espriella, de 13 millones de personas, muchas de ellas ilustradas, muchas de ellas que creo yo en algún momento fueron de centro, respalden un proyecto de nación que ya sabemos que ha producido en otros países, o no sabemos. Tal vez también la pregunta es si estamos suficientemente conectados y conscientes de lo que está pasando en estos proyectos fascistas en el mundo. Ana, Mauricio, una aproximación desde lo que podría significar esta introducción de pues, lo que significa la batalla cultural como concepto, ¿no? Que es, yo creo que lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que en términos muy pedagógicos,
siempre hemos tenido discusiones sobre la cultura. Exacto. Digamos, la cultura, para eso son las ciencias sociales, hace parte del debate democrático definir qué es cultura y su relación con política. ¿Qué es lo distinto hoy en día? Es ese grito de batalla. Y siguiendo con lo que plantea Lucía, es un tono militar a un debate político. No sabemos cómo se va a materializar esto en el gobierno, porque la función del gobierno es cumplir la Constitución. Y ahí la preocupación principal es que si esta batalla va a ser contra la diversidad. El país no solamente es socialmente muy diverso, sino además constitucionalmente diverso. Entonces, lo que más preocupa es que la batalla cultural sea contra grupos históricamente discriminados, que siempre han sufrido violencia, exclusión y discriminación. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, a ver, en términos ya más sociológicos, lo que ellos hacen con este concepto es crear una energía política para ganar las elecciones. Ellos lo que hacen es, que además es fascinante, es agrupar grupos de extremismos. Entonces, los anti-LGBT, los antigénero, los antiambiente, los antiaborto, los antiindígenas, los antiambientales. Entonces, agrupan, en ese sentido son muy interseccionales en la forma en que actúan, crean esa energía política, con eso ganan las elecciones, pero la pregunta principal hoy es si van a gobernar con esas ideas, porque parte de esas ideas pues serían abiertamente inconstitucionales. Tendrían que cambiar la Constitución para hacer muchas de las ideas que tienen. Entonces ahí hay unas dimensiones. Sí es legítimo discutir sobre la cultura, pero el gobierno no puede ni imponer una visión homogénea de país, ni tampoco puede arrasar ni destripar a personas que piensen distinto, porque eso iría pues contra la función principal del gobierno, que es garantizar la pluralidad. Ana, uno no puede empezar a juzgar lo que todavía no es. En eso estoy de acuerdo con Lucía. Pero de todas formas hay un mensaje ya. El presidente electo decidió poner en el Ministerio de Educación a Vivian Morales, que es una persona que además de tener unas condiciones muy importantes intelectuales, ha sido fiscal general de la Nación, aunque fuera por un año, pero es una mujer muy calificada, pero que a su vez es una persona que es cristiana y que tiene unos valores completamente distintos a lo que plantea la Constitución. Ella es consciente de eso. No sabemos cómo va a salir eso, porque todavía hay que esperar, pero el mensaje que da el presidente Abelardo de la Espriella es ya un mensaje de que por ahí también va a empezar la construcción de un nuevo relato. Es mi pregunta. ¿Usted qué opina? Sí, yo creo que Vivian Morales una semana antes de las elecciones dijo, es que me estoy oyendo a mí misma hablar y sí. El ego me mata. Ya. Ella dijo en un trino, dijo, yo voy a, en la Patria Milagros sí vamos a lograr hacer el referendo en contra del matrimonio igualitario. Y lo borró. Yo alcancé a escribirle, pero no me contestó a ver qué quería decir. Vivian claramente representa una parte muy importante del proyecto político de Abelardo de la Espriella y de la ultraderecha en general en el mundo, que es el dominionismo cristiano. Y eso es una corriente que se está apoderando de la ultraderecha en todo el mundo. Y hay un documental muy bueno en Netflix, por si quieren verlo, que es el documental de Petra Costas, Apocalipsis en el Trópico, y habla exactamente de eso, cómo se tomaron la política brasilera y hoy en día son dueños de casi la facción más importante de la política brasilera. Entonces, ¿cuál es el proyecto de ese dominionismo cristiano? Su mismo nombre lo dice, dominar el Estado. Ellos sí quieren teocracia, ellos sí quieren que la Biblia y la Constitución sean una sola. Entonces, a mí me parece chistoso cuando la doctora Morales, a quien también respeto porque es una gran constitucionalista. Sí, es gran constitucionalista. Bueno, no sé de qué constitución, pero sabe de derecho. Y parece que es la del 86, exacto, me parece. Se quedó en la pasada. No, pero ella dice, no, la libertad de cultos. Precisamente el proyecto político que ella representa es todo lo contrario a la libertad de cultos. Porque si tú quieres que tu culto sea el preferente y el que se imponga sobre los demás, eso es todo lo contrario a la libertad de cultos. Lo que la libertad de cultos nos permite es cada quien crea lo que quiera y enséñele a sus hijos también lo que quiera en su casa.
no en la Constitución y en las leyes, que es lo que ella quiere hacer. Si van a hacer el referendo o no, hay que ver, digamos, yo creo que en la sociedad civil colombiana ya hay gente organizada diciendo cómo vamos a resistir esos embates, y lo mismo van a tratar de hacer con el aborto. Y hay que ver cómo los jueces defienden esas circunstancias. Yo creo que eso se suma también a el uso de las redes sociales sobre el cual se apalanca la campaña de Abelardo de la Espriella, y pues ya es clarísimo que el algoritmo es fascista. Y eso sí, no hay ninguna duda, el algoritmo favorece los movimientos de ultraderecha, lo han dicho un montón de personas que salen de esas empresas de trabajar allá y dicen, no, nosotros estábamos impulsando a este candidato o a este otro, porque el algoritmo promueve el odio, el algoritmo promueve la exclusión y la polarización, porque eso es lo que más genera, uno, adicción al uso de esas plataformas, y dos, interacciones. Entonces, cuando tenemos fíjate tú la presentación de la nueva ministra de Cultura, todo es el show de la inteligencia artificial, todo con Abelardo son los videos en la inteligencia artificial, como que todo es una marca que pasa a través del lente de las redes sociales, de lo mediato de las redes sociales. No hay ahí mucha profundidad, entonces yo también creo que hay que estar expectante a ver cómo lo van a plantear. Lucía, una de las cosas que yo creo que ha dicho muy claramente el presidente electo es que la Patria Milagro también busca construir un nuevo relato que disipe y acabe con el relato, él dice y lo ha dicho, que dejó la izquierda. Y la verdad yo nunca pues le he entendido porque muy bien a qué se refiere. Pero sí tuvimos una construcción de un relato que duró por muchos años. En la comisión, según lo que ustedes analizaron y en su informe final, ustedes hablan de ese relato y cómo ese relato permitió la guerra, ¿sí? Estamos ante un nuevo intento de construcción de un relato que borre incluso lo que tú misma has dicho, quedó reflejado en el informe de la Comisión de la Verdad, en donde se aceptaron una cantidad de errores, de crisis, de problemas, y se evidenciaron pues las fallas en esos relatos y cómo por cuenta de esos relatos mucha gente perdió la vida. ¿Qué puedes decir en ese sentido de tu experiencia como comisionada de la verdad? Sí, bueno, yo creo que las ideologías, cuando se vuelven fanatismos, impiden ver la realidad. Es lo más patético. Lo que la nación ha construido no es un proyecto de izquierda. No llevamos sino 4 años de un gobierno de izquierda, y las construcciones sociales más importantes de este país llevan años de luchas sobre todo civiles, de luchas de las mujeres, de luchas de los trabajadores, de luchas políticas, con unos logros muy importantes, con unos logros que no se pueden despreciar, y con un país que hoy reconoce y valora esos logros y no los va a dejar perder. Por eso también se equivoca la ministra Paola Holguín cuando dice que la cultura no puede ser de un solo lado. Ella no puede venir a decirnos que todo esto que se ha construido, especialmente desde el Ministerio de las Culturas, desde años atrás, es un proyecto de Petro. Esto es un proyecto que lleva años construyéndose colectivamente y defendiéndose colectivamente. En la Comisión de la Verdad logramos poner un tema que considero yo fue de la mayor importancia, y es hacerle la pregunta a la cultura, y es qué de la cultura ha hecho que este país sea un foco de la violencia armada, como lo ha sido, como se ha expresado, como se ha reeditado y como ha sido de difícil suspenderlo. Y encontramos factores históricos que no hemos sido capaces de resolver del todo, pero que vamos avanzando. El racismo, que yo creo que hemos avanzado enormemente. De hecho, el Ministerio de Cultura ha hecho un esfuerzo enorme por poner las culturas al mismo nivel de la cultura, y yo creo que ahí hemos ganado un terreno, y en los derechos también se ha ganado, pero apenas vamos. El clasismo, somos una sociedad profundamente clasista, y este gobierno sí que parece ser un gobierno clasista, por lo menos el señor Abelardo de la Espriella encarna
ese clasismo y supremacismo pues extraño en una persona de su procedencia. Clasismo, racismo, un patriarcado brutal, un patriarcado que si no superamos la equidad va a ser imposible, porque no es solamente un asunto relacional de hombre y mujer, sino la manera como se gobierna, la manera como se domestica las leyes, las instituciones, el territorio, la doctrina del enemigo interno que nos ha hecho tanto daño y que vuelve, pero hiper reeditada, hiper soportada pues en el escudo de las Américas, que va a ser seguramente pues una tragedia, y el modo guerra en que aprendimos a vivir y la manera en que naturalizamos la violencia, que vuelve a estar en el lenguaje de este nuevo presidente. Entonces, esos factores elementales pues tenían que convertirse como en el foco fundamental de la educación, de la narrativa, de los medios de comunicación. Apelamos también a las iglesias a decirle a ustedes que tienen tanta incidencia en construir una noción de humanidad, una noción de Estado, una noción de relaciones humanas, contribuyan a que esos factores de persistencia pues realmente avancen para que podamos vivir en la diferencia, vivir en comunidad de manera pacífica. Estamos, Mauricio, ¿usted cree que, como dice, no sé si tiene algo que decir de lo que está diciendo ella? Sí, yo creo que siguiendo con el punto de Lucía, y esto es algo que está en el acuerdo de paz y que se ha analizado mucho en la historia del conflicto armado colombiano, la estigmatización ha tenido un rol central en la violencia política. O sea, pensemos, por ejemplo, la idea de Monseñor Builes, que decía que matar liberales no era pecado, o la idea de la Escuela de las Américas, que cuál es el mejor comunista, el comunista muerto. O sea, toda una ideología que ha acompañado o ha casi que creado las condiciones para la violencia política es algo que tiene que ser muy delicado. Nosotros no podemos entrar en una cosa de esta dinámica maniquea entre buenos y malos, lo correcto, lo incorrecto, y desde el gobierno mismo imponer una manera de vivir. Eso no es compatible con la Constitución. Es decir, el gobierno no puede estigmatizar a la gente, el gobierno no puede usar ni las normas ni los aparatos de comunicación para estigmatizar a las personas, porque la estigmatización tiene un vínculo muy fuerte con la violencia política. Y como lo planteaba Ana, el tema del mundo de lo digital facilita la estigmatización, lo potencia, y allí es donde, por ejemplo, la cantidad de violencia digital que estamos viendo hoy en día, colegas activistas LGBT me contaban que esta semana han sentido o han tenido ataques a propósito de una besatón que hubo aquí en el centro comercial andino. Entonces también estamos viendo unos efectos concretos de violencia política digital. ¿Qué pasó en ese caso? Un vigilante del centro comercial le llama la atención a unos chicos que se están besando, luego hicieron una besatón en días pasados, pero lo que me cuentan colegas que es que en las redes sociales hay una cantidad de discursos de odio y discursos discriminatorios que además no tenemos cómo contener. Entonces, esto también está creando un clima social muy inconveniente, y el gobierno no puede, ahora que se posiciona el 7 de agosto, su responsabilidad es mantener la unidad nacional, es mantener la dignidad de las personas y no producir ningún acto que genere luego posteriormente violencia. ¿Qué es lo que puede estar pasando, Ana, si en un país, o sea, yo sí creo que nosotros, como decía Lucía, pues hemos venido remontando, estamos saliendo de un proceso muy complicado, traumático, estamos encontrando relaciones y canales con los que siempre fueron nuestros enemigos, ya no tenemos combinación de formas de lucha, ya no tenemos una guerrilla que se quiera tomar el poder. En fin, hay unos avances que hemos hecho. Pero, como decía Lucía, esto nos llega en un momento en que todavía no estamos al otro lado. ¿Qué puede perder Colombia? Y si usted cree que podemos devolvernos en todo lo que hemos avanzado mucho como país. ¿Usted cómo siente que va a ser lo que nos llega? No, es que sí, quiero decir antes una cosa antes de decir lo que podemos perder, que es todo, que es mucho, pero es cierto lo que dice Mauricio sobre el tema de las redes sociales. Cuando vino la maestra Rita Segato, una feminista argentina, ella lo dijo aquí en Bogotá, él lo dijo,
estos movimientos, aunque parecen como abayazadores y como el nuevo orden de las cosas, la verdad no es así porque esto es una reacción al progreso. Y yo creo eso, yo sí creo eso. Es decir, yo creo que el estado de cosas en términos de derechos de las minorías sexuales, de las diversidades de género, para las mujeres, aunque hay una ola retardataria que viene de todas partes, sí estamos en el momento en el que más tal vez conquistas hemos tenido y más hay que protegerlas. Entonces yo creo que ese es una reacción a eso y por tanto no tiene tanto fondo o peso, porque además a la gente le están importando otras cosas. Entonces, por ejemplo, Argentina. Hay un relato, obviamente, sí, neofascista de Javier Milei y hay un resurgimiento. Entonces uno ve videos de la gente en las calles gritándole, por ejemplo, a las personas homosexuales cosas, o mucha violencia contra las voces públicas feministas. Pero eso es, yo creo que una cosa que es positiva en el sentido de, claro que este progreso que hemos tenido en términos simbólicos, ganancias en las cortes, etcétera, hay un sector del país que siempre despreció eso. Y sí estaba silenciado. Entonces ahora se envalentonan, ahora pueden hablar, ahora pueden gritar, y lo único bueno de eso, que obviamente tiene malo la violencia, la exclusión, la estigmatización, es, listo, hablemos. ¿Qué es eso que estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo eso? No tienes razón. Eso que tú estás diciendo, la ideología de género no existe. Esto que dices del aborto tampoco existe. Creo que el surgimiento de esas ideas sí tiene de positivo que podamos confrontarlas, ojalá de manera sana, pacífica en el debate público. ¿Qué podemos perder? Pues el aborto nosotros paradójicamente somos uno de los países del mundo con una consagración más avanzada del aborto, pero en su aplicación sigue siendo muy, muy retardatario. Y ese es también el cambio que dio la sentencia de la Corte de las 3 causales a las 24 semanas de gestación, que es un avance simbólico muy importante, pero vaya y hágase un aborto en el hospital en Titiribí. Entonces todo el mundo tiene objeción de conciencia, no está la máquina, no queremos hacer eso, viene el cura, te dice que si quieres escuchar los latidos del feto, bla, bla, bla. Entonces es importante que esas cosas sobre las cuales se estructura esta supuesta batalla cultural surjan. Quieren hablar de homofobia de frente, entonces la señora Vivian Morales dice, no, es que el niño que le van a dar en adopción perdió un papá y perdió una mamá y eso es lo que hay que darle. Se equivoca, señora, se equivoca y no tiene la razón y le vamos a explicar por qué y le vamos a explicar por qué sí está en el interés del niño, porque los niños no tienen ningún efecto y ningún riesgo de que entrar una familia homosexual. Y yo creo que si eso nos permite dar estas discusiones, pues ese será como la única cosa positiva. La pregunta es si esas discusiones se pueden dar, porque yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo he querido hablar con el candidato cuando era candidato, Abelardo de la Espriella. Le dije, venga acá podemos discutir. Él me dijo que no. Pocos miembros del abelardismo les parece importante venir y cruzar lo que ellos consideran son pues, los puentes enemigos, a venir y hablar. Eso es lo que me sorprende. No pasaba eso en la época de Álvaro Uribe. Muchos de ellos tenían opción para dialogar y el diálogo siempre, a pesar de todo lo que pasó, estuvo abierto. El mismo José Obdulio era uno de esos. Ahora, hoy siento que ellos están mucho más cerrados. Hoy de pronto es una impresión mía, pero siento que están más interesados en la construcción de ese nuevo relato. Ojalá me equivoque, pero ¿ustedes qué opinan, Lucía? Sí, yo creo que el relato es muy, muy radical, sobre todo es muy regresivo y afecta realmente poblaciones históricamente vulneradas. Yo espero que la oposición
y las personas que estamos del otro lado, que somos demócratas, que creemos en proyectos liberales, que creemos en la libertad de elegir un modo de vida, tengamos la capacidad y la racionalidad para dar esa conversación. El reto que tiene hoy la izquierda, pero no solamente la izquierda, los movimientos progresistas, los liberales en general, es que una conversación y unas propuestas puedan hacerle oposición inteligente y civilista a ese modo fascista sin otra apelación que estoy segura que no nos va a llevar a buen término, porque está fundado en la confrontación, está fundado en la descalificación, está fundado en la guerra, está fundado en la autorización otra vez de la eliminación del otro, y la eliminación del otro no solamente son las armas, son las palabras, la acusación, la descalificación. Entonces, el reto que tiene Iván Cepeda de liderar una movilización muy inteligente, y todos nosotros, demócratas, es enorme. Yo creo que aquí nos vamos a medir en serio. Si somos capaces desde el Congreso, desde las instituciones, desde la sociedad civil, de garantizar que esa defensa de lo que hemos logrado como nación, no como partido político, es que esto no es lo que tenemos hoy entre manos no es un producto solo del gobierno de Gustavo Petro. Es más, creo que el gobierno de Gustavo también heredamos violencias verbales y narrativas que no quisimos que se instalaran nunca, que también ayudaron a que esa derecha se radicalizara. Pues tengamos la madurez y tengamos la inteligencia, porque como dice Ana, tenemos los argumentos. Estas son construcciones históricas colectivas. Muchas de ellas son logros globales, son logros mundiales. Lo del feminismo es el gran logro mundial. Tenemos que arrancar el proyecto de masculinidad sana. Yo estoy metida en eso y quiero que hablemos de eso, porque la machosfera que se nos viene es volver al hombre macho exigido, retado, que va a ser pesadísimo otra vez. Está gobernando la machosfera. Entonces, trabajemos ese tema, por favor, porque ahí también se funda la derecha de manera muy radical. Pero bueno, la machosfera no nos abandonó tampoco en la época de Petro. Son machos, hay de todos. O sea, machos hay en todas partes. Hay mucho macho. No, y siguiendo con este punto, a ver, ellos están, digamos, importando una cantidad de discursos anti-woke de MAGA de Estados Unidos, toda esa cosa de los valores occidentales europeos. Ellos están importando una cantidad de ideas que además no tienen en cuenta algo. O sea, la Constitución acaba de cumplir 35 años. El mayor patrimonio cultural que ha dado la Constitución es la adhesión social que tenemos en Colombia a los derechos. Y yo no creo realmente que las personas en Colombia vayamos a permitir que nos quiten los derechos, porque eso es lo que casi que forma nuestra identidad nacional. O sea, pensemos, por ejemplo, se han presentado 12 millones de acciones de tutela. O sea, hay unos derechos que son consustanciales a la vida, como la salud. O sea, yo no veo, y ahí yo creo que están un poco haciendo un mal cálculo de cuál es el espacio cultural en el que estamos, y yo creo que la cultura de derechos no se va a borrar por más que llamen batalla cultural y que nombren unos. Claro, ellos están enfilando el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Cancillería, la Presidencia, todo en esa dirección, pero yo no veo que la gente, y menos en Colombia que somos, digamos, tan aguerridos para defender nuestros derechos, yo no veo que sea fácil quitarle los derechos a la gente sin que eso vaya a tener reacción del Poder Judicial o del Congreso o de la ciudadanía organizada. Yo no creo que eso vaya a ser tan sencillo, y si lo hacen, pues sería una ruptura a lo que ellos mismos han prometido proteger, porque ellos se hicieron elegir con la idea de que iban a tener un patriotismo constitucional, de que iban a proteger la jurisprudencia, que no iban a cambiar la Constitución. Pues bueno, hacer una batalla cultural que le quite los derechos a la gente, pues sería ir en contra de la Constitución. O sea, es una gran contradicción de su proyecto. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿No es posible, a través de esta construcción de un nuevo relato, por ejemplo, que las Cortes cambien su jurisprudencia? ¿No es posible? Digo yo, bueno, pasó en los Estados Unidos. Estoy hablando de cosas que ya sucedieron, por ejemplo, con el aborto, ¿sí? Entonces, esa es mi pregunta.
viendo lo que pasó en Estados Unidos, la batalla cultural ha sido exitosa en ese sentido porque la máxima autoridad, que es la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pues cambió nada más ni nada menos su jurisprudencia en el tema del aborto. Sí, hoy hay abortos, pero se pueden practicar abortos, pero a nivel de estados. A nivel federal, pues la cosa quedó complicada. Entonces, no sé, una reflexión. No, Yo una cosa quisiera muy chiquita. O sea, contestarle a ellos también usan el lenguaje. Ah, perdón, Lucía. No, quería decirle que yo creo pues que de construir lo que hay en la Constitución no va a ser fácil, pero es que la cultura es tan potente si se transforma, que el desprecio, que el señalamiento, que la descalificación ya hace un daño muy grande. Por ejemplo, el discurso que tiene Abelardo contra Rodrigo Londoño y todas las FARC, que son unos guerrilleros asesinos que hay que volver a meter a la cárcel. ¿Qué genera eso sino una confrontación que puede volver a llevar a la confrontación armada? Pues no es menor el daño cultural, no tiene que pasar necesariamente por un cambio constitucional. Yo creo que, es más, se lo van a saltar, que va a acabar con la JEP. No puede acabar con la JEP, pero sí la puede descalificar al punto de que deje de tener el peso y la importancia que está teniendo en relación con el reconocimiento, el perdón, todo eso, y poner en riesgo a todos esos seres humanos que hoy están dispuestos a reconciliarse en esos sistemas de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es que el desconocimiento de lo que le ha significado a las FARC, lo tengo que decir, y a los paramilitares, hacer este trayecto que a María Jimena y yo lo hemos vivido muy de cerca, no solamente a las víctimas, que se merecen la verdad y que se merecen el reconocimiento y la reparación, también a los victimarios. Y lo más lindo es esa justicia restaurativa, que es una noción civilizatoria, que no es pudras en la cárcel, sino venga, contribuya, venga, pida perdón, venga, repare. Si tú descalificas eso, pues hasta se hace inviable. No, no, solamente frente a tu cuestionamiento, María Jimena, que es muy válido, ellos también hablan el lenguaje de los derechos. Entonces, el derecho a portar armas, el derecho de los padres y las madres, el derecho a la vida desde la concepción. Entonces, es un error pensar que ellos no hablan en términos de derechos y en términos constitucionales. Y ahí es donde yo creo que el punto de Ana es muy bueno, es allí es donde vamos a dar un debate realmente de cuáles son los mejores argumentos. Porque, por ejemplo, el derecho de los padres y las madres a decir la educación de los hijos tiene un límite. No les pueden pegar, no les pueden discriminar, no los pueden violar. Pero volver un derecho absoluto de los padres y las madres sobre sus hijos, eso es violar los derechos de los niños. Los derechos de los niños y las niñas se crearon principalmente para protegerlo a uno de sus progenitores, de la violencia que uno sufría en la casa. Entonces, es todo un proyecto que también tiene, y es un proyecto, aunque tiene un gran componente religioso en su núcleo, se expresa en términos seculares. Entonces, ustedes escuchan hablar, por ejemplo, a la doctora Vivian Morales, ella tiene un discurso secular. A pesar de que uno sabe que el núcleo es religioso, sí, ella habla en términos constitucionales perfectos, pero eso tenemos que desmontarlo y para eso yo creo que los jueces, y ahí sí tenemos que defender mucho la independencia judicial, que es lo único que realmente va a ser una garantía para la estabilidad democrática del país. Sí, yo pongo antes, Ana, un ejemplo que le oí a la propia Vivian Morales. Ella dice que está completamente de acuerdo en sus declaraciones con una opinión que esbozó y que es muy particular del propio presidente electo, que es que por un lado va la ética y por el otro lado va el derecho. Y puso ella de ejemplo, me dijo, mire, yo sé que en Colombia es legal el aborto hasta la semana 24, pero ¿es eso ético? ¿Sí? ¿Es eso ético? ¿Es ético que una mujer tenga que abortar en la semana 24? Ella obviamente introduce ahí un elemento muy interesante, pero además con muy poca información sobre lo que realmente ha significado el aborto en Colombia. Porque si uno ve lo que pasa, la mayoría de las mujeres que abortan lo hacen en las 2 primeras semanas, es decir, un 99%. Y hay un remanente que es ese y que según la Corte, se dejó 24 semanas, porque hay muchísimas mujeres que no habían podido abortar porque vivían lejos, en territorios
muy alejados. Y cuando llegaban ya a los lugares, pues había pasado digamos, el periodo normal y por eso se extiende al 24. Pero sí ven lo que hace ella. Entonces, conclusión, ella dice, bueno, y si nos vamos a preguntarle a la ciudadanía, ¿qué es lo que es más ético? A pesar de que esté siendo legal el aborto hasta la semana 24, yo le aseguro que gana la parte que yo estoy diciendo que no es ética. No. Pero este es el juego, digamos, el juego de palabras y de escenarios que ella pone. ¿Alguna declaración? Me puse hoy una camiseta para la doctora Vivian Morales. ¿Qué dice? Voy a decirle ya. Dice, ¿cómo es que se llama? Perdón. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. No. Hay que ponerla. Yo creo que, a ver, sí, es importante lo que dice María Jimena, y la doctora Morales lo sabe. Nadie aborta la semana 24. Eso no lo recomienda ningún médico, no lo quiere hacer ninguna mujer. Es estadísticamente absolutamente irrelevante, pero lo dicen porque es aterrador. Y yo creo que es cierto lo que dice María Jimena. Sí hay un deseo de eliminar la deliberación pública como valor democrático. Eso pensamos nosotros, punto. Entonces, si se dan cuenta, ya como que se ha reducido mucho la aparición en medios de los ministros. Al parecer hay un mandato de que solo habla a través del gobierno de los voceros, que ellos van a escoger todos los jefes de prensa. Es decir, están tratando de ser muy disciplinados con el mensaje porque este tipo de proyecto político requiere ese tipo de disciplina. Cosa que yo igual dudo que se pueda lograr en un país como Colombia. Y con un gabinete además lleno de gente con ganas de figurar y de hacerse famosos otra vez. Entonces yo creo que ese deseo de eliminar la deliberación pública es la persecución a la prensa, pues que Abelardo de las Prilla es uno de los más grandes hostigadores judiciales de la prensa en la historia reciente del país. No sabemos cómo vaya a ser eso en el futuro. Y es una forma, aunque ellos al final de la campaña desdicieron de la promesa de destripar, es una forma de destripar, de eliminar y de no vamos a tener esta discusión con ustedes, nosotros estamos aquí con nuestra Biblia, nosotros estamos parados en lo ético y en lo que está bien. La posición de la doctora Morales es una posición iusnaturalista en la que ella dice, bueno, sí hay unas cosas que el derecho positivamente nos permite, pero hay unas cosas que son éticas y habría que entonces entrar en una conversación y ojalá ella lo permita. Si no lo permite, no pasa nada, María Jimena. Vamos a las cortes y lo decimos, vamos a las calles y los decimos. Es decir, que ellos quieren darnos como la posibilidad de quién va a ser mi interlocutor, nadie va a ser mi interlocutor. La sociedad civil colombiana no necesita que lo validen como interlocutor. Nosotros nos hemos ganado un espacio, los feminismos colombianos, los grupos de la diversidad sexual y de género. Es decir, estas discusiones las vamos a tener, punto. Si ellos quieren cambiar los derechos, las vamos a dar en el escenario que sea necesario. Y yo por eso creo que es importante seguir con los argumentos, seguir a través del odio y de todas las mentiras que fabrican en redes sociales y seguir, digamos, de una manera serena pero contundente porque la conversación se puede dar. Nada de lo que por ahora han planteado creo que va a ser eficaz para eliminar la discusión pública en Colombia, pero sí creo que esa es una de las grandes intenciones. Sí, sería muy buena idea que la ministra Vivian Morales nos aceptara. Maravilloso. Una conversación aquí en A Fondo, ¿no es verdad? Yo creo que sería muy clave y hacerla con ustedes para poder, digamos, entrar a construir esos puentes y ver, pues, y escuchar, ¿no? Y aprender. Yo creo que eso es parte del ejercicio democrático, ¿no es verdad? Vamos a ver. Sí, tenemos muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas. ¿De qué valores reales está hablando el doctor de la Espriella cuando nombra a Paola Holguín en el ministerio y le encarga volver a los valores reales? ¿De qué valores está hablando? ¿Qué tan bueno como esa conversación? Porque si todo tiempo pasado fue mejor,
pues que no lo muestren, ¿cierto? ¿De qué cristianismo están hablando? ¿De cuál Cristo? ¿De cuál doctrina cristiana están hablando? Si la doctrina cristiana defiende a los pobres y defiende la diferencia y está más cerca de todo este proyecto que venimos liderando hace mucho tiempo. Incluso el Papa, pues en estos días estaba insistiendo en la importancia de respetar los credos y de valorar todas las creencias religiosas. El Papa Francisco dijo, yo no soy nadie para juzgar a los homosexuales, se han venido abriendo. Entonces hay muchas cosas que hacen parte de una narrativa que es bastante floja o que no entendemos, entonces la conversación sí puede ser muy interesante. No, y profundamente incoherente, porque por ejemplo la doctora Vivian Morales, ella misma ha contado, por ejemplo, la discriminación que ha vivido en razón de su fe en los años 90, sí, o en razón de ser mujer. O sea, ella también ha sido víctima de la discriminación. Y también, por ejemplo, las iglesias no católicas celebran el 4 de julio como el Día de la Libertad Religiosa porque es el Día de la Constitución. Entonces, si uno quiere honrar también la coherencia respecto a la discriminación, uno no puede establecer un gobierno discriminatorio cuando uno hace parte de un grupo históricamente discriminado. Yo creo que ahí es un llamado también a la coherencia de las mismas normas que la doctora Vivian Morales ayuda. A la extrema coherencia. A la extrema coherencia, hay yo creo que ahí hay un punto de diálogo. O sea, ella por ejemplo manifiesta que la discriminan por ser religiosa. No, o sea, mi mamá es una mujer religiosa, o sea, nosotros vivimos rodeados de personas religiosas. A lo que no estamos de acuerdo era lo que llamaba el Papa Benedicto XVI las enfermedades de la religión. El fanatismo es una enfermedad de la religión, ya lo planteaba Lucía. Aquí las formas de fanatismo no son permitidas y además, pues así fue que, o sea, la Iglesia Católica, que es el aparato cultural más grande que existe, hizo toda una contrarreforma contra la reforma protestante. Y hoy en día están unidos todos estos religiosos haciendo casi que una contrarreforma, una contrarrevolución frente a los derechos de los demás. Ahí es como la paradoja de este asunto, ¿no? Que enemigos históricos que, por ejemplo, no creen en la Virgen, ahora estén todos unidos en contra de otros grupos más estigmatizados. Finalmente, yo digo, en este momento, porque Ana no me lo contestó, o sea, ¿qué es lo que podemos perder? Sí, porque yo creo que mucha gente tiene, como dice Mauricio, bueno, es que tenemos esto, la Constitución, los derechos no nos los pueden arrebatar. Bueno, les quiero decir que ha sucedido en un sitio donde uno no iba a pensar que eso iba a ocurrir, pues Estados Unidos, ¿no? Los derechos de las minorías están siendo, por lo menos arrinconados. Y el primero de ellos fue los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En Estados Unidos, ¿sí? A través de un cambio en la jurisprudencia de la Corte, que por lo menos prohibió el aborto a nivel federal. Yo digo, nosotros podemos estar ante ese mismo escenario. No, hay que decirlo, el reverso de Roe versus Wade, que es la decisión que le concedió a las mujeres estadounidenses el derecho al aborto, lo que dice la Corte Suprema en la nueva decisión es cada estado puede ver. Exacto, no, lo estoy diciendo que son... Sí, y cada estado quedó como... Y muchos estados lo prohibieron. Y muchos estados lo prohibieron. Pero entonces, ¿qué pueden perder? Una cosa que hay que ser tajantemente clara, el aborto, la consagración del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un asunto de clase. En este país, las mujeres ricas han podido abortar desde que pueden quedar embarazadas. Vida, sí. Eso es una industria y una facilidad que existe y lo saben las personas que estudian esta materia desde siempre. Sí. Entonces, ¿para qué nos sirve el derecho al aborto consagrado como lo reconoce la Corte Constitucional? Para la mujer que va al hospital de Titiribí porque la violó el papá. Para la peladita de 12 años que su primera experiencia sexual es una violación, no tiene plata, no tiene nada, no quiere estar embarazada. Y entonces, esas son las circunstancias, eso es lo que se puede perder. Esta, digamos, cosa de que van a moralizar a la sociedad, este canto que van a moralizar a la sociedad, eso no es así. Y ellos también lo saben, en los círculos de poder lo saben, en los círculos de poder se aborta, se consume drogas, se hace un montón de cosas que ellos de bocas para afuera les parece que es inmoral. Entonces yo creo que sí hay un riesgo muy grande de perderlo, pero quiero escuchar a Mauricio también lo que diga y solo apuntar,
por supuesto que está en riesgo mucho más, digamos, creo que el riesgo más grande que sufren es la población trans en Colombia, pues que es una de las poblaciones más afectadas por la violencia sistémica, endémica en contra de ellos, más negada a todos los derechos. Han tenido unos pocos triunfos. En el gobierno de Juan Manuel Santos logramos hacer un decreto para que pudieran cambiar su nombre en la cédula en una notaría, porque era un trámite dificilísimo. Este gobierno también ha hecho algunos avances en eso, pero lo cierto es que el discurso contra la gente trans lo viven en Estados Unidos, todas las personas trans lo han dicho públicamente, los ven, los atacan en la calle, o sea, como en tiempos del nazismo. Creo que eso es lo que podríamos, no sé qué. Sí, no, brevemente lo que ha ocurrido en otros contextos, pensando en Trump, Milei, Bolsonaro, bueno, en todo este eje, en Orbán, bueno, todos estos señores, todos muy parecidos. Bueno, primero desfinanciar programas, esa es una forma muy fácil que tiene el Ejecutivo. Pueden sacar normas de carácter puramente simbólico con propósitos de estigmatizar. Por ejemplo, hay un proyecto de ley para prohibir lo que está prohibido, que son, por ejemplo, en Colombia no se pueden hacer cirugías de cambio de sexo en menores de edad, pero van a hacer una ley para prohibir lo que no se puede, pero tiene todo un componente simbólico. Hacen cooptación judicial, lo que hicieron en Estados Unidos, por ejemplo, fue cooptar la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Para qué? Entonces, claro, ellos tienen un conjunto de estrategias que les han funcionado en otros lugares, pero nosotros también tenemos otros antídotos para eso. O sea, nosotros, por ejemplo, la desfinanciación, pues también se puede discutir judicialmente, es decir, pero sí hay como unas... El Poder Ejecutivo tiene mucho alcance, pero no es un poder sin reglas ni limitado, porque si no, pues vamos a volvernos una dictadura. Pero estos regímenes sí tienden a tener este tipo sí, son como autocracias electas, por ejemplo, que eso es una cosa muy compleja, por ejemplo, para cuando cambian las reglas electorales. O sea, esto tiene como un manual, ¿no? Un manual del perfecto autoritario, pues eso se cambian las reglas electorales, se corta el Poder Judicial, se sacan unas normas, se desfinancia, se captura el Poder Regional. Es decir, ahí hay unas formas de hacerlo, pero yo esperaría que Colombia con sus instituciones tenga los antídotos para que no pues vayamos a ese desbarrancadero. Bueno, eso me gusta, ese optimismo. Yo también quiero ese optimismo, tenerlo como lo tiene Mauricio. Es que cuando uno ha sido discriminado, vilipendiado, pues todo le queda el optimismo, ¿no? Bueno, eso sí me parece. Bueno, yo siento que está ahí una discusión pendiente, de todas formas, que ojalá se puede hacer con los que están llegando al poder, ¿no es verdad? Y que es que todavía eso no se ha llevado a cabo. Y esa es, yo creo, que la gran diferencia. O sea, no hay posibilidad todavía de cruzar puentes. Y eso me ha sorprendido mucho. Ni siquiera tienen puentes con el Centro Democrático. O sea, estamos ante un grupo de poder que ganó las elecciones, sin duda alguna, pero que todavía se resiste a dialogar, incluso con sus propios pares, ¿no? Que es el Centro Democrático, y que además le incumple a lo que le prometió a Álvaro Uribe, que le dijo que no iba a crear un partido, y lo primero que hizo fue ganar las elecciones y crear un partido que seguramente se lo van a entregar rapidito. Lucía, sí, yo quisiera insistir ahí sobre otro tema, y es el presidencialismo y la importancia en Colombia de una figura y pues un partido que todavía no es partido. Un partido permite una conversación más plural y permite una conversación más amplia, pero si la conversación es con uno, es muy difícil, porque es lo que él piensa que debe ser todo. Entonces ahí también tenemos un reto que tal vez también en algún momento podamos evolucionar a una forma menos presidencialista, pero no va a ser fácil, porque el desprecio de él a los políticos, bueno, puede que le abra una brecha grande que tendríamos que aprovechar, que ya la vimos en el Congreso, pues en su primera sesión, pero también impide una conversación más de consenso, más de conjunto. Y yo creo que todos y todas tenemos que estar muy alertas y garantizar que esta conversación de verdad sea una conversación propositiva, constructiva, pero se van a encontrar un país que no es el que ellos se imaginan, no es el que ellos conocen además. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Pero de todas formas la reflexión sí me queda. Yo me acuerdo mucho lo que sucedió en la época del referendo por la paz. ¿Quién se iba a imaginar que
el referendo iba a terminar siendo, digamos, derrotado por lo único que no decía en el acuerdo y que había sido producto de un nuevo relato y que es parte de este relato del que hoy llega al poder. En esa época lo que se dijo fue que el acuerdo iba en contra de la familia tradicional, pues de padre y madre, y que iba en contra de los niños, como dice Vivian hoy, ¿sí? Porque lo que le abría la puerta era a la homosexualidad, al rayo homosexualizador. Eso fue. Y eso realmente, pues, no estaba en el acuerdo. Y ese tema fue el que más pesó, incluso en la iglesia, ¿sí? Pero tampoco teníamos claro, María Jimena, que la ideología de género sí venía haciendo curso en el mundo. Sí. Parece que Ratzinger había sido tal vez de los primeros que asentó en un documento antes de ser papa, pues toda esa batalla cultural desde la iglesia, que pues afortunadamente vinieron unos papas más progresistas, pero que estaba haciendo curso, y cuando nosotros nos hablaron aquí de ideología de género ni siquiera conocíamos el concepto. Sí. Nosotros decíamos, ideología de género, eso no existe. Y existía ya como un proyecto de la extrema derecha en defensa de lo tradicional, del statu quo, que es finalmente lo que un proyecto de estos busca, porque aquí no es que esté buscando proteger a los pobres y a los desvalidos, sino volver sobre las protecciones del statu quo. Bueno, eso quedó claro. Ojalá que esto que hoy tenemos claro que, bueno, había una persona que la introdujo, que fue nada más ni nada menos que el procurador Ordóñez en su momento. Él fue el primero que habló de ideología de género y muchos salimos a decir que la ideología de género no existía. Bueno, sí existía porque ellos la habían construido y la habían, sí, le habían dado forma. Yo espero que ahora estemos pues más preparados, como dice Mauricio y como dice Ana, y pues como dice Lucía, yo soy un poquito más pesimista, pero en fin, me gusta oírlos. Yo también. me gusta oírlos para que realmente las personas que nos están oyendo, que son muchas, entiendan lo importante de lo que se ha logrado y lo que puede perderse si no se entiende en qué momento estamos y qué significa realmente la batalla cultural. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, Ana, María Jimena. Chao, Lucía. Un besito. Gracias. Chao. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.